Bien, hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra escuela dominical. Contentos de estar aquí en la casa del Señor, sobre todo hoy que es un día tan especial. Uno no sabe exactamente el día que nació el Señor Jesús, la Biblia no lo dice, pero es reconocido en la historia como el día en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir el día del cumpleaños porque no lo sabemos, pero sí prácticamente todo diciembre es celebrar esta época navideña, celebrando a nuestro Señor, y qué tremendo privilegio el hecho de estar aquí en su casa precisamente el día de Navidad, que ha tocado Día del Señor. Así que vamos a orar y vamos a dar comienzo a la clase. Padre bendito, alabado, glorificado eres. Nos hemos acercado aquí a tu casa, Señor, porque venir aquí es acercarnos delante de tu presencia, donde tú prometes estar, donde tú, Señor, bendices, donde hemos venido procurando una comunión contigo y unos con otros como creyentes que somos, teniendo, Señor, una misma fe, un mismo Padre, un mismo Salvador. Venimos, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, pero reconocemos siempre esa necesidad vital, continua, de depender de ti, Espíritu Santo, para que seas siempre nuestro iluminador a la hora de abrir tu palabra y poderla estudiar. Bendice este tiempo de estudio, así como cada clase que se está teniendo en este momento, también nuestro culto de adoración. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Les invito a abrir las Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Ya tienen todo? ¿La leemos? Lo leemos. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense cómo dice el versículo al principio: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y como Escritura inspirada por Dios, reconocemos los 66 libros que componen el Antiguo y Nuevo Testamento de las Escrituras, incluyendo el Apocalipsis, que es nuestro libro de texto. Así que vamos al capítulo final, no solo de la carta, pero de toda la Biblia, y seguir estudiando los versículos que hemos dejado para la clase de hoy, que es el versículo 16, Apocalipsis 22, versículo 16. Fíjense que dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí hay una identificación personal de Jesús como el revelador y el dador prácticamente de este Apocalipsis, que fue enviado por medio de un ángel al apóstol Juan. Juan lo único que está haciendo es recibiendo aquella revelación y toda aquella visión que daba del ángel, pero el ángel fue enviado por el mismo Jesús. Por eso que comenzamos la clase viendo que toda la Escritura es inspirada por el mismo Dios, incluyendo este libro. Mencioné anteriormente cuando Juan se identificaba como autor, porque él fue el autor de Apocalipsis, cómo habían otros escritos en aquellos tiempos que inclusive considerados apocalípticos, considerados escatológicos,
y había que hacer la diferencia entre unos libros y otros, y cuál de ellos tenía verdaderamente origen divino. En este caso, el mismo Jesús dice aquí: yo soy el que he enviado esta profecía. Muchas obras apocalípticas se escribieron entre el 200 antes de Cristo y el 100. Fíjense, 200 antes de Cristo y el 100, un intervalo de 300 años. Esos 200 años pertenecen a la mitad de los 400 considerados años de silencio en que Dios no envió profeta a la tierra. Sin embargo, se escribían libros apocalípticos y muchos de ellos no estaban incluidos en el canon bíblico. Los mencioné anteriormente. Estaba Primera de Enoc, el libro de los judíos, el libro de los jubileos, los oráculos sibilinos, los testamentos de los 12 patriarcas, los salmos de Salomón, la asunción de Moisés, el martirio de Isaías, segunda de Baruch. O sea que eran varios libros apocalípticos, ¿sí, hermano? ¿Apocalípticos o apócrifos? Bueno, estos tenían temas escatológicos, temas apocalípticos. Sí, el libros apócrifos son considerados algunos de los que están en algunas Biblias, pero no estamos hablando de temas apocalípticos, contenían algo de escatología en estos libros. Por eso es que es tan importante Apocalipsis y este versículo que estamos estudiando, donde dice: yo, Jesús, envié por medio del ángel. ¿Por qué? Porque estaban corriendo algunos libros en aquel entonces y Jesús estaba poniendo su estampa divina en este libro para diferenciarlo de todos los demás. Inclusive ninguno de ellos fue considerado dentro del canon de las Escrituras, solamente Apocalipsis. Algunas de estas obras les llamaban seudónimas. Quiere decir, escritas con un nombre falso. O sea, las personas asociadas con estas obras ya habían estado muertas desde hace mucho tiempo, pero se les utilizaba para conferir autoridad a estos libros. Que de esta lista que les mencioné, muchos de ellos, las personas que los escribieron, lo escribían a nombre de personas ya muertas, pero era para como darle autoridad a aquellos libros. Estos escritos apocalípticos no canónicos declaraban predecir eventos futuros, pero en realidad eran profecías escritas después de que el acontecimiento ya había sucedido. Hoy día, por ejemplo, tenemos las profecías de Nostradamus, que mucha gente le pone atención a lo que dicen estas profecías. Sin embargo, Apocalipsis fue escrito mucho tiempo antes. O sea, estamos hablando prácticamente de la década del 90 después de Cristo. Está el calendario maya, que ya hoy día la gente se está volviendo loca por lo que va a suceder el próximo año. Sin embargo, Apocalipsis estaba escrito mucho antes. O sea que siempre han habido escritos de personas hablando acerca del futuro, pero lo que nos da confianza a nosotros para recibir esta carta, que es la que estamos estudiando, es, como dice ahí Jesús: yo lo envié al ángel. Es una revelación de mí, de mi persona, para dar a conocer a las iglesias las cosas que han de suceder pronto. Y ese era el propósito de la carta. Dice: para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Prácticamente el final nos lleva al principio de la misma carta, donde sabemos que los capítulos 2 y 3 son dedicados a 7 mensajes que fueron enviadas a 7 iglesias localizadas allí en lo que era el Asia Menor. Se dice que estas iglesias de Asia Menor eran las que estaban bajo la vigilancia de Juan como apóstol, que Juan era el que supervisaba, no que era pastor de esas iglesias, sino que él supervisaba la obra en esas 7 iglesias. Pero estas cartas que fueron dadas a las iglesias conllevaban un triple propósito.
primeramente, era enviar un mensaje a aquella iglesia local. O sea, había una iglesia local allí con una necesidad particular. Y Juan le estaba enviando un mensaje a esa iglesia particular que existió. Fue literal, o sea, no podemos encontrar en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira como si fueran símbolos. No, ellas eran iglesias, congregaciones de aquel tiempo y tenían sus necesidades. Así que el primer propósito de la carta era corregir el problema que estaba sucediendo en aquella iglesia. Pero tiene también un segundo propósito. El libro es profético. Quiere decir, cada iglesia, cada una de las 7, iba a representar característicamente una época eclesiástica. O sea, desde que Cristo fundó la iglesia hasta que Él venga por ella, todos estos cientos de años que han ocurrido entre el inicio y que Cristo venga, cada una de estas iglesias iba a representar una época, la característica de una época que después vamos a ver. Y el tercer propósito es más bien general. El mensaje a las 7 iglesias servía para todas las iglesias de cualquier época. Siempre que vamos ahí a capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, vamos a encontrar un mensaje aplicativo a todas las congregaciones. O sea, que los 7 mensajes pueden aplicarse a todas las congregaciones. Por ejemplo, hablando de ese análisis profético del que estamos hablando, la carta a Éfeso viene a representar el periodo de la iglesia apostólica. Abarca desde aproximadamente el año 30 que Jesús inició su iglesia, aproximado, vamos a hacer un aproximado, que es cuando nace la iglesia, hasta el año 100 después de Cristo, que es cuando ya muere el último apóstol, que fue el mismo Juan. Juan fue el último de los apóstoles en morir. Entonces ese tiempo es el que se considera la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso. Lo segundo es la carta a Esmirna. Esmirna se considera el periodo de la iglesia perseguida. Corresponde desde el año 100 después de Cristo hasta el 313. Ese es el tiempo que abarca la iglesia de Esmirna. Lo interesante de esto es, cada mensaje dado a estas iglesias corresponde a lo que sucedió. Ellos allá, en aquel tiempo, cuando estaba Juan recibiendo aquel mensaje, uno escribía, tenía que enviarle este mensaje a cada una de las iglesias escrito. Pero miren lo interesante cómo Dios nos coloca ahora en la historia, en un tiempo a nosotros, que podemos mirar atrás y decir, oye, verdaderamente, según lo que ha pasado en la historia de la iglesia, cada una corresponde a un periodo. Interesante eso, ¿no? Algo que no pudo, por eso que nos indica que nosotros estamos ya en los últimos tiempos, porque ya estamos viendo prácticamente el cumplimiento profético de todas estas cartas que fueron enviadas. Así que Éfeso corresponde del 30 al 100, Esmirna del 100 al 313. En el 313 fue cuando Constantino, el emperador romano, terminó con la persecución al cristianismo, permite la tolerancia religiosa, simpatiza con el cristianismo y lo favorece. Ahí fue donde se marcó esa gran diferencia entre la iglesia Esmirna y Pérgamo. Pérgamo es la tercera carta, abarca el periodo de la iglesia imperial, del 313 al 606 después de Cristo, fue el año que apareció el primer papa romano. O sea, ese es el periodo de Pérgamo. La cuarta carta, Tiatira, representa el periodo medieval. Muestra una iglesia contaminada. Abarca del 606
hasta el 1500. Esa es la carta que más abarcó en lo que es época, hasta el 1500, porque en 1500 es cuando explota la Reforma Protestante. O sea, todo ese tiempo corresponde a Tiatira. Usted va y lee la carta a Tiatira y usted va a ver ahí toda la contaminación, todo lo que ocurrió con la Iglesia Católica. La quinta carta es a Sardis. Viene a ser la iglesia de la Reforma, el periodo de la iglesia reformada. Corresponde del 1500 hasta el 1800, abarca más o menos 300 años, que fue en el 1800 cuando estalla la obra misionera. Lo que nos lleva a la carta de Filadelfia, que es la número 6. Es el periodo de la iglesia preparada. En este momento uno tiene que tener mucho cuidado aquí en identificar el periodo que abarca esta iglesia. Hay algunos que le apuntan cierta fecha. Yo digo que no se debe de apuntar fecha. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el día y la hora en que ha de venir el Señor. Viviendo ahora en el término eclesiástico, va a empeorar más de lo que está. Y no sabemos si todavía estamos bajo la Filadelfia o ya estamos en la Odisea. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Por eso es que sí comienza en el 1800, porque fue cuando estalla la obra misionera. Recuerden que Filadelfia es la única iglesia que no recibe reproche alguno del Señor, porque fue la iglesia, el periodo que la gente se esmeró en llevar la gran comisión y llevarla a todo el mundo, y especialmente el Señor utilizó este país para ese propósito, de llevar el Evangelio a todo el mundo. Esa fue la que es la iglesia Filadelfia. Pero hay que decirla hasta el rapto, porque no sabemos en realidad. En mi entender, por lo que uno ve, especialmente el día de hoy, para mí estamos en la Odisea ya. Para mí estamos plenamente en la Odisea. Pero repito, estamos viendo ya la gran tibieza, la ceguera, el materialismo agudo de la iglesia, la Odisea, se está viendo. Pero cuando yo digo que se está viendo es cuando ya está haciendo un impacto en la iglesia. Ya está impactando la iglesia. Una cosa es que haya materialismo allá afuera y otra cosa es que ya llegue a impactar la iglesia. Cuando llegue a impactar la iglesia, ya estamos hablando de la Odisea, que es la iglesia de los últimos tiempos. Y por lo que se ve, aparentemente estamos ya en esa iglesia. Yo digo, hermanos, sinceramente, que después del año 48 han habido unos cambios bien drásticos, no solamente en el mundo, pero también dentro de la iglesia de Cristo. Ha habido grandes cambios. Entonces, como ustedes pueden ver, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahí se está refiriendo a esas 7 cartas que usted va a encontrar en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, cada una enviada a una iglesia particular, porque tenía una necesidad particular. Pero cuando lo vemos en un aspecto profético, cada iglesia está abarcando un periodo en la historia. Y no podemos descartar que los 7 mensajes sirven para todas las iglesias en cualquiera de las épocas. ¿Entienden hasta ahí? Eloida. No, la etapa de Martín Lutero, dijimos, es Sardis. Sardis, la del Papa, cuando empieza el Papa es Tiatira. Tiatira es el Papa. Sardis es la época de la Reforma. Ustedes se recuerdan que a Sardis se le dice: pareces viva, pero en realidad estás muerta. Y fue ese tiempo de la Reforma. Sí, había una buena doctrina, pero era muy litúrgica y la iglesia muy opaca. Y por eso que a Sardis se le dice: estás casi moribunda, despierta. Por eso es bien interesante, hermano, cómo hoy día nosotros nos podemos ubicar en la Odisea.
y ver cómo se han ido cumpliendo realmente cada una de estas cartas. Según las condiciones de cada iglesia, Éfeso tenía una doctrina sana, pero ¿cuál fue su deficiencia? A ver, ¿cuál era la deficiencia de Éfeso? Una buena doctrina, pero ¿qué había sucedido? No, Éfeso, recuerden, perdió su primer amor por Cristo. Perdió su primer amor. Esmirna, esa es otra de las iglesias que no recibe reproches del Señor. Y fíjense que fue la iglesia que comenzó con la persecución, porque allí sí había que ser cristiano de verdad. Cuando tú tenías la persecución arriba y tú tenías que profesar el nombre de Cristo, ahí sí se probaba si tú eras verdaderamente un creyente. Y fue una iglesia que no recibe reproches del Señor. Era pobre materialmente. ¿Por qué era pobre materialmente? Porque al entrar a la iglesia en una persecución no podían conseguir empleo. La situación era muy difícil. Entonces eran pobres, pero sin embargo ricos en espíritu. Pérgamo continuaba un poquito la persecución y fue fiel en medio de la persecución. Sin embargo, fue deficiente en mantener disciplina en la iglesia. Tiatira era activa, perseverante, pero permisiva de falsos maestros. Fíjense que cuando Pérgamo, poquito a poco comenzó lo que es el sincretismo. Usted sabe lo que significa esa palabra, ¿verdad? Sincretismo. Sincretismo es la mezcla de ideas religiosas. Lo que sucede fue, la iglesia estaba siendo perseguida por los emperadores. Constantino comienza a simpatizar con los cristianos para la persecución. Hace del cristianismo inclusive la religión oficial del Estado, obviamente sin dejar la religión del emperador, porque Constantino todavía continuaba recibiendo adoración del pueblo como emperador. Pero él eleva el cristianismo. Más bien comienza a perseguir las religiones orientales. ¿Y qué pasa cuando persigue las iglesias orientales? Aquellas personas, por conveniencia, porque inclusive Constantino comenzó a darle privilegio a los cristianos, los exentuó de taxes, de ir al ejército, o sea, los puso en puestos altos en el gobierno. ¿Qué pasa? Eso fue un atractivo para que las personas comenzaran a abrazar el cristianismo, pero lo abrazaban no por fe, más bien era por intereses. Y como ninguna mente viene vacía, todo el mundo traía sus ideas. Poco a poco fue que comenzó lo que se le dice el sincretismo, la mezcla de ideas que fueron influenciando y desviando a la iglesia apostólica hacia lo que hoy día es la iglesia católica romana. ¿Entienden la idea? Eso fue lo que sucedió. Y esa fue Tiatira. Tiatira, al permitir falsos maestros, ya los maestros comenzaban a influenciar las mentes de las personas y a desviarlas de lo que era el verdadero evangelio. Sardis, que representa el tiempo de la Reforma, tuvo un estado permanente de mortandad espiritual. Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que tener, hermano, un balance en nuestra vida. Hay que procurar la buena doctrina y estar en la buena doctrina, pero no podemos descuidar tampoco nuestra relación personal con el Señor, nuestro espíritu de adorador, no la podemos descuidar. Hay personas que le prestan más atención y énfasis al estudio, a comer libros, a estar empapados en la Biblia, sin embargo no tienen espíritu de adoradores. Porque vienen a un templo, no son capaces de cantar un himno, no son capaces de hacer esto. Entonces pierden su espíritu de adorador. Claro, sí, como dice, viven teología continuamente, pero pierden el espíritu de adorador.
es lo que uno nunca debe permitir. Sí es bueno estudiar la palabra. Eclesiastés dice que los muchos libros, tampoco mucha sabiduría en muchos libros. Es bueno estudiar, pero no olvidar que nosotros somos adoradores, porque eso fue lo que le pasó a Sardis, y abarca el tiempo de Lutero, de Calvino, de todo ese tiempo de la Reforma, Sardis. Filadelfia, repito, fue una iglesia que no recibe reproche alguno por el Señor, porque fue fervorosa en evangelizar y permanente en guardar la palabra. Y la Odisea, rica materialmente, pero tibia en lo que es su espíritu, es lo que estamos viendo hasta este momento. ¿Hay alguien que quiere decir algo, algún comentario, alguna pregunta? Bueno, sí. Bueno, exactamente. Sardis tiene un periodo marcado, que es cuando comienza Filadelfia. Filadelfia es la que, repito, no podemos definirle un tiempo. Llegó hasta el año 1900 o el año 1950. No se puede definir, porque lo que estamos viendo hoy día, con lo que está sucediendo en las iglesias, no se sabe si es el empezar de la Odisea y va a empeorar todavía mucho más antes que venga el Señor, o en efectivo ya pasó Filadelfia y estamos en medio de una cruda la Odisea. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sí, hermano. Uno puede entender que el hecho de que Israel fue creada como nación en el 48, quizás uno pueda ponerle hasta aquí, sí, porque todo empieza cuando Israel se puso, sí, como nación. De ahí es donde empieza a marcar Dios el tiempo para el final. Ya. Y han pasado ya más de 50 años, 60 años. Entonces, ¿cuándo? No se puede poner fecha. Pero estamos seguros que después de la tecnología, sí, lo que se está viviendo, uno puede decir, el Señor puede llegar porque sí. Por eso que muchas cosas sucedieron en el 48, precisamente como dice el hermano, cuando Israel se hace nación, que fue cuando comenzó el invento de la tecnología, cosas que cambiaron el mundo drásticamente. Y la computadora que se inventó en los 50 es una cosa que acabaron todo eso. Sí, todo eso que se cuenta que un teléfono. Exacto, y hace por lo menos, pudiéramos decir, unos 30 años o menos, 25 años que la computadora vino a ser personal. Porque sí las inventaron, pero las inventaron para las compañías y para las cosas grandes. Venir a ser personal, unos 20 años atrás nada más. Y es cierto, como dice el hermano, que ese 48 marcó una gran diferencia. ¿Y qué pasa? Que la iglesia siempre se ha visto afectada por lo que hay a su alrededor. Siempre ha sido afectada. Hoy la tecnología ha traído grandes beneficios, pero ha perjudicado mucho lo que es la iglesia. Claro, jóvenes que prefieren eso, padres que no tienen la fuerza suficiente para decirle a un hijo, ¿sabes qué? Hoy es día del Señor, vamos para la iglesia. Sí. No, y otra cosa, ni tanto ir a la casa, quedarse en la casa. Y tristemente, en cualquier iglesia, sea aquí, sea cualquiera, la computadora está en su mano. Uno puede en Facebook, está en el teléfono, puede Google, cualquier información. Cualquier cosa. Están en el mismo templo. Y es entreteniéndote y manteniendo la mente. Uno tiene que poner un límite, definir para una línea, decir hasta ahí. Hay un tiempo para todo, como dice la misma Biblia. Sí, diciendo, hay un tiempo para todo y hay un tiempo para venir a la casa del Señor y adorarlo. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, como ustedes pueden ver, todo esto está afectando espiritualmente a las personas, produciendo una iglesia tibia, que es lo que es la Odisea, una iglesia completamente tibia. Así que por eso dice, yo envío este mensaje a las iglesias. No, yo no quiero entrar en un estudio profundo de las 7 cartas a las iglesias, pero es muy, muy interesante cómo también Jesucristo
Él mismo se presenta con una característica de su persona apropiada a la necesidad específica que muestra esa iglesia. Por ejemplo, al que le faltaba doctrina, Él se muestra como la espada aguda de doble filo. Algo así. Él siempre se presentaba en una característica personal, algo apropiado para la iglesia, y le hace un llamado y le promete una bendición a la iglesia de acuerdo a su necesidad. Déjeme decirle, en medio de todo esto, la iglesia del Señor Jesucristo, siempre Él ha mantenido un remanente, aún en la época que haya sido. Vemos en las cartas como Él siempre tiene un grupo, que son los que vencen, han salido vencedores. Por ejemplo, en mi opinión, todos los que estamos aquí somos vencedores de la influencia que tenemos hoy día, porque hoy día, como han hecho muchos, es para decir, me quedo en mi casa con mi familia. ¿Y hasta qué punto es justificable y hasta qué punto no? Porque estamos celebrando a Cristo, ¿no? Es el nacimiento de Cristo. Y qué mejor que estar en la casa del cumpleañero, celebrando a nuestro cumpleañero, ¿verdad? Al contrario, era para que hoy día no cupiera la gente aquí, celebrando al cumpleañero. Pero ahí es donde ustedes ven que está sucediendo algo que está influenciando y cambiando la mente de hermanos cristianos piadosos, que es como dice, su discernimiento ha sido contaminado, algo está sucediendo, que ahí donde vemos que en cada característica de la iglesia el Señor siempre dice, yo tengo un grupo de vencedores. Y hermano, yo no sé, pero ahí donde yo quiero ser. Yo quiero ser parte de ese grupo, que es el que sale vencedor todo el tiempo. Y por eso es que no solamente dice, yo Jesús, yo he enviado mi ángel. Ya ustedes saben que ese versículo da a entender, entre tantas obras apocalípticas que puedan tener a su alrededor, hayan sido escritas por personas o escribiendo ahora en el nombre de gente muerta para darle autoridad, lo que exista por ahí, ustedes lo que le tienen que prestar atención es a Apocalipsis, porque yo la escribí. En otra palabra, yo la envié. Juan la escribió, él es el autor, pero yo la envié. Yo envié al ángel. Quiere decir, cuando yo conozco el libro de Apocalipsis, lejos de yo tener temores, todo lo contrario, hermano, me da confianza, me da seguridad que Dios, que es el creador, que Él es el que sabe lo que va a suceder, nos advierte, nos dice, nos pone muy claro lo que nosotros tenemos que esperar con relación al futuro. Y no tenemos por qué amedrentarnos. No tenemos por qué dedicar el 2012 a recolectar latas, porque en diciembre se va a acabar el mundo. No tenemos que hacer nada de eso. ¿Pero por qué, hermano? Déjame decirle, nosotros nos causa risa, pero hay miles de personas atormentadas con todo esto. Y ahora yo te doy la oportunidad. Y lo más bonito es que ya hay algunos líderes religiosos de los que promueven todas estas profecías de los mayas, que están viendo cómo arreglar la cosa. Ya están fíjese cómo es el diablo. Primero pone a la gente en coerción, pero ahora ya están diciendo cómo van ellos a arreglar el mundo, porque si no pasa nada fue porque ellos lo arreglaron. ¿Entienden lo que están haciendo? Pero miren, nosotros no tenemos que vivir preocupados por nada. Lo único que el Señor nos pide, ¿sabe qué? Mantente activo, mantente sirviéndome, mantente trabajando y procurando las cosas normales de la vida, tu diario vivir cotidiano. Sirve al Señor y despreocúpate. Mantén tu vida santa. Cuando el Señor venga, nos vamos con Él, y eso es todo lo que tenemos que esperar. Más nada. Hermano Jesús. Es verdad, y todos estos días están poniendo mucho lo que es eso de la cuestión de las profecías mayas del 2012. Pero la persona que se deja guiar por eso que está pasando y no hace preguntas,
¿qué profecía se ha cumplido por el almanaque maya antes del 2012? Que se pueda decir, tiene validez. Que se han cumplido todas estas anteriores. Claro. Ninguna. No, ninguna. Es un negocio. Exactamente. Pero nosotros los cristianos estamos protegidos. ¿Usted quería decir algo más? No. Nosotros estamos protegidos por lo que dice aquí: yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿Y para qué él envió el ángel? Para daros testimonio de estas cosas. ¿De qué cosas? Del Apocalipsis, de las cosas que van a pasar en el mundo, en las iglesias, para ser enviadas a las iglesias, que las iglesias las estudien, que las iglesias estén preparadas y reciban la bendición del conocimiento de la palabra del Señor. Por eso Él se presenta aquí, en primer lugar, dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Cuando Él dice raíz, el linaje de David, es una frase que se refiere a su reino sempiterno. Jesús es rey, literalmente vino de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque a David se le fue prometido un reino eternal. No que lo iba a cumplir David, lo cumplió Jesucristo, por humanamente nacer de la descendencia de David. Pero a la vez, Él siempre ha sido el Rey soberano. Cristo nunca ha dejado de ser soberano sobre las cosas, ni de reinar. Ahí donde muchas veces se malentiende lo que es el reino soberano de Cristo con lo que es la teocracia. El reino soberano de Cristo es prácticamente su reino universal como creador, como Dios, como hacedor, que Él dice: todo lo he creado por mí y para mí. O sea, Él es soberano sobre todas las criaturas y todos los sucesos de la tierra. Él es reina. Satanás sí es príncipe, pero es príncipe de este mundo nada más. Y del mundo, Él es príncipe de aquellos que son del mundo. Pero a la vez que ya tú no eres del mundo, ya Satanás no tiene poder sobre ti. Ya, porque nosotros pertenecemos a un reino inconmovible que es el de Jesucristo. Cuando hablamos del reino teocrático de Cristo, que es el que nosotros esperamos que se establezca, es su gobierno sobre el planeta Tierra. O sea, ya van a ser eliminados todos los gobiernos mundiales y todos los sistemas de gobierno para que sea Cristo quien reine sobre el planeta Tierra. O sea que hay que entender la esfera de su reino soberano y también la esfera de su reino teocrático. Es muy importante que Él mencione aquí lo que Él es. Fíjense, Él es raíz. Primeramente es raíz. Ahí muestra su soberanía como Dios y Rey. Porque el pueblo que Él mismo, del mismo pueblo que Él desciende, Él fue su raíz. Él fue quien lo formó. ¿Entienden la idea? Él es raíz. Él formó el pueblo de donde después Él iba a nacer. Por eso que cuando Él hablaba con los fariseos, Él les dijo: no, porque yo soy antes que Abraham. Antes que Abraham fuera, yo soy. Porque Él es raíz y el linaje de David. Pero también dice: la estrella resplandeciente de la mañana. Es la última parte ahí de Apocalipsis 22:16. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. En un sentido simbólico, una estrella representa a una gran personalidad. Representa a un príncipe o un caudillo importante. Hoy día se le da tremenda adulación y tremendo auge a las estrellas del entretenimiento. Y hay paseos de estrellas, y recibir una estrella en Los Ángeles o recibir una estrella en Hollywood es una cosa grandiosa para ellos. Bien, pues bueno, esa es su manera de ver el mundo, su manera de ver la vida. Son estrellas. Y son estrellas no porque iluminen con luz propia.
¿Ustedes saben quiénes le dan la luz? La gente. Si la gente no les da luz, ellos no pueden brillar. Por eso ustedes ven que cuando ellos se ven que se les va acabando la batería y se van opacando, provocan algo muy grande para llamar la atención y recibir enseguida la atención de la prensa, de la revista, y se divorcian y se casan, o hacen esto, hacen lo otro. Es para llamar la atención, para mantenerse brillando, porque como son tantas, un descuido, hacen así, se opacan y se acabó todo. Jesús, viéndolo como un hombre, porque Jesús fue un hombre, dice: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Él viene a decir: soy el personaje más importante de la historia, no de ahora, de todos los tiempos. De todos los tiempos, Él ha sido el personaje más importante. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, es el caudillo libertador, pero su luz es propia. Nosotros no vamos a afectar la luz de Cristo para nada. Y eso a veces se confunde cuando uno le dice, la frase "se le da gloria a Cristo", no quiere decir que la estemos aumentando, disminuyendo, según nuestras actividades o según lo que pensemos de Él. La gloria de Cristo es perenne. Nadie la afecta, ningún ser humano afecta su gloria. Nosotros le rendimos alabanza, loor, y sí le damos gloria, pero no quiere decir que al dársela se le está aumentando. No, Señor. Su gloria siempre es. Y Él no la comparte con nadie. O sea que Cristo viene a ser una luz que brilla por sí mismo. Entonces ocurre al revés. Más bien, la luz de Cristo viviendo en nosotros es que nos hace a nosotros luminares. Nosotros ahora venimos a ser luz de Cristo en el mundo, pero es porque la luz de Cristo es a través de nuestras vidas. Es algo completamente diferente. ¿Sí lo oye? Nada más que la convicción: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente. Así mismo. Y cuando Él dice, y ahora sí los voy a dejar que ustedes comenten para que participen un poquito. Ya sabemos que Él es la estrella, el personaje más importante de la historia, resplandeciente, es una luz perenne. Nadie la afecta, nadie la cambia, nadie la puede disminuir ni menguar. Más bien nosotros recibimos su luz y por eso podemos iluminar. Pero cuando dice de la mañana, ¿qué significa? La luz, la estrella resplandeciente de la mañana. Amanecer y un nuevo día. Muy bien. ¿Qué otra cosa? A ver, Julio. Todo nuevo, muy bien. La estrella resplandeciente, ese es el sentido que tiene la mañana. Claridad. Sí, dice el mismo Señor en Lamentaciones que sus misericordias son fieles cada mañana, cada vez que amanece. Eso da la idea de un nuevo comienzo, de un nuevo empezar. Por eso es que nosotros, los cristianos, después que Cristo resucitó, nos reunimos el día domingo. Supuestamente el día domingo debió haber sido el primero, pero al convertirse prácticamente si usted cuenta una semana y sábado era el séptimo día, el domingo el 8, el octavo día y el comienzo de una semana, ese 8 significa nuevo comienzo. Porque todo lo que el Señor Jesús lo hace nuevo. Por eso es que durante el Antiguo Testamento la ley decía el día sábado iba a ser guardado, ese era el día de reposo. Pero ahora, después que Él vino, resucitó el primer día de la semana, que viene a ser el octavo, y es todo un nuevo orden de cosas, un nuevo comienzo. Quiere decir algo fresco. Y eso no solamente es aplicativo a mi vida, pero también al Apocalipsis. Cuando digo aplicativo a mi vida es porque uno vive una vida de pecado
Y cuando llega a tener un encuentro personal con Cristo, dice Pablo en Corintios, todas las cosas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. O sea, al Él perdonarnos, ya no nos tiene en cuenta la vida pasada y los pecados que cometimos atrás. La gente puede seguir siendo cruel y seguirte recordando lo que tú eras y lo que tú hacías, pero no le haga caso a la gente, porque al fin y al cabo lo que a usted le importa es lo que el Señor dice de usted. Y dice el Señor porque es su promesa, y yo le creo, porque si no lo hago a Él mentiroso, que cuando yo vengo a Cristo vengo a ser una nueva criatura. Es un nuevo comienzo en mi vida, ya para siempre, personalmente. Pero cuando lo aplicamos al Apocalipsis cuando Él dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, acuérdense todo lo que vinimos estudiando acerca de lo que el Señor tiene preparado nuevo para su pueblo. El Apocalipsis puede ser un libro aterrador, pero es aterrador para aquel que no tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Y en efectivo lo es. Las cosas que se mencionan ahí en el desarrollo de los juicios de Dios en cuanto a las plagas que van a venir sobre este mundo, y las cosas son horrendas, nadie quiere vivir eso. Pero igual que es un libro que profetiza el juicio de Dios, está lleno de esperanza para nosotros los cristianos, y está diciendo, yo voy a crear cielos nuevos, tierra nueva, un nuevo ambiente. Van a recibir un nuevo cuerpo que va a estar plenamente satisfecho, completo, adaptado a ese nuevo orden de cosas. En fin, yo vengo a hacerlo todo nuevo. No nos debe de preocupar. Por eso es que se presenta no solo como la raíz y el linaje de David, diciéndonos a nosotros, los hombres podrán hacer lo que quieran, yo sigo siendo soberano. Los hombres podrán hacer sus planes como quieran, pero cuando yo venga, yo voy a establecer mi reino. No importa cuán poderoso, cuántas armas sofisticadas tenga, al Señor no le importa nada. Él es raíz y linaje de David. Y la luz resplandeciente de la mañana es un indicativo que es todo un nuevo comienzo. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que hemos estudiado hoy? Porque les voy a preguntar entonces yo a ustedes qué aprendieron. Ok, el hermano Omar. Yo quiero preguntar, nosotros en este periodo que estamos de acuerdo a las 7 iglesias, estamos viviendo en la Odisea casi mente ahora. Entonces, lo que acabo de aprender ahí, como dice bien claro que dice el Señor, es firme y mire y no caiga. Es decir, que en este tiempo se está manifestando la palabra que bien dice en la Escritura, serán engañados hasta los escogidos. En este tiempo estamos viviendo lo que decía, el tiempo de la flaqueza, el tiempo de la tibieza, el tiempo del abandono, de la adoración al Señor. Quiere decir que en este tiempo el diablo, como dice bien, está como león rugiente, va a engañar hasta los escogidos. Muchos de nosotros hoy actualmente, a mi familia yo se lo digo, estamos viviendo los últimos tiempos. No flaqueen, busquen del Señor ahora, que hay que buscar más. No, hombre de gente muerta para... porque las cosas del mundo son de Satanás, él es el príncipe del mundo. Nosotros, como él no aceptaba a nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo que a veces yo veo la Biblia y veo lo que dice, usted me ha engañado muchas cosas ahora con este estudio de las 7 iglesias, porque no llegaba en sí a comprender las cosas. Entonces buscaba los periodos de cada tiempo, de cada iglesia, y decía, bueno, aquí hay algo, pero yo le he dado sabiduría a usted para que me la explicara ahora, la acabo de entender. Este es el tiempo que estamos viviendo bajo la gracia, pero el tiempo de la iglesia que está poniendo tibia completamente. Los hermanos que son cristianos han dado fe, los que de fe, y empiezan a flaquear. Sí, Señor. No, el Señor se tarda mucho. No se tarda nada. Es cada tiempo, cada periodo que está viviendo la iglesia. Una que vivió un tiempo y esta la que estamos viviendo nosotros hoy actualmente. Yo le doy gracias a Dios por este país que tiene muchas iglesias que tienen un remanente bien fuerte todavía. Bien fuerte, no es que flojo, bien fuerte. Y fíjense cuántas iglesias se cierran. Si usted viniera en internet,
¿Cuántas iglesias se cierran cada día? Ujú. Por la tibieza, por la falsa profecía, porque el que está ganando en todo este tiempo es Satanás. Pero el Señor, No va ganando. claro, Él es el príncipe de este mundo. En su tiempo, este es el tiempo que está dando un golpe duro a las iglesias ahora. el Señor, lo que digo, hermano, mira, el mensaje, usted lo puede leer ahí, Apocalipsis 2 y 3. Hágalo quizás de tarea esta semana y vea, calcule que siempre hay un remanente que Dios ha preservado. Fue durante la persecución, durante la tibieza, las falsas doctrinas, fue durante la iglesia imperial, durante la reforma. Siempre ha habido un grupo que Dios ha mantenido, y es por lo menos la lección que yo siempre me llevo. Yo sé que pueden caer a mi lado 1000 y 10,000, pero yo tengo que ver por mí. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Yo soy el que tengo que procurar ser del remanente de Cristo. No confiemos en nuestras propias fuerzas tampoco, porque eso no es un poder que viene en que está. Hay que pedir el poder de Dios. Mira, Señor, dame tu poder para yo hacer tu voluntad. Y es lo que tenemos que nosotros orar y pedir. Porque si este es el comienzo de la iglesia Laodicea, si la Odisea comenzó, vamos a decir, 60 años atrás, y es el comienzo, no sabemos el tiempo que va a demorar el Señor. ¿Usted se imagina lo que está por venir? ¿Se imagina nada más lo que está por venir? Yo escuché, ahora te doy la oportunidad, Jesús, pero yo escuché a un pastor decir, las iglesias hoy día se mundanalizan para atraer a la gente del mundo. Pero escuchen, como atraen a la gente del mundo, esa gente del mundo lo que quiere es más mundo. Y entonces no les basta, tienen que todavía hacer mucho más para mantenerlas simpatizando con la iglesia, porque vienen del mundo, quieren mundo y hay que darles mundo. Y mientras que las iglesias hacen eso, ponen a sufrir la gente que sí se ha convertido, que lo que quiere es a Cristo, que lo que quiere es oír palabra, que lo que quiere es alimentar su alma, y entonces no reciben por estar alimentando a la gente del mundo. ¿Entendieron la idea de lo que está sucediendo eso, sí o no? Está sucediendo eso, ¿verdad? La iglesia tiene que mantenerse en lo que es cristocéntrica y va a atraer a la gente que quiere a Cristo. El que quiere el mundo, mira, hermano, mejores shows hay allá afuera. Como dice, ¿quién va a querer venir a un templo a sentarse a escuchar y ver a un pastor calvo? Sí, pero mientras que uno lo oye, no ve eso del texto. No, pero lo que le estoy diciendo, pero lo que le estoy comparando, no, la iglesia en este momento no puede competir con lo que hay en el mundo. No puede competir. Y eso es lo que están tratando. Y están fallando porque o se mundanalizan más, o es mejor, mira, mantenerse cristocéntrico, enseñando el camino de vida. Y bueno, y vamos a atraer a la gente que Dios quiere añadir a la iglesia. Eso es lo que vamos a atraer. Hermano Jesús. Sí, evidentemente que de lo que está escrito ahí en esas iglesias de la carta, hoy por hoy vemos una cantidad de falsedad en maestros, en enseñanza bíblica, en la misma televisión. A mí me gusta estar buscando a ver si hay algún cambio, y lo que veo es que, yo creo que todos lo sabemos, es doctrina continua doctrina de lo que es la riqueza, de hacerse rico, de que es como decir, pon esto en la maquinita y abra la palanca y con un poco de fe vas a ver que Dios te va a dar todo esto. Y entonces realmente está hablando claramente de esos mismos tiempos de aquella época, lo estamos viendo, lo estamos escuchando. Entonces eso crea un tipo de cristianidad falsa, porque no están enseñando la doctrina, como dice usted, de lo que necesitan la gente y lo que buscan la gente para ellos poder llenarse de la fe que lo lleva a la salvación o a permanecer en la salvación. El estudio de la palabra es lo que va a fortalecer nuestra fe.
Nosotros tenemos mucho, pero mucho todavía que conocer, mucho. Y el estudio de la Biblia va a fortalecer mi fe, va a hacer un impacto en la fe. En eso, una de las cosas que estudiamos, que hay que tener un poco de cuidado con la teología carente de espiritualidad, que también se está viviendo mucho hoy día. Hay mucha gente teóloga, pero carente de espiritualidad. Hay que darle gracias a Dios, esmerarse por ser teólogo, pero sin perder el espíritu del adorador. Es una de las cosas que tenemos que velar por eso. Pero un lugar donde no se esté enseñando Biblia es lo que va a provocar la tibieza de la Odisea. Por eso el Señor no se equivocó cuando lo profetizó de esa manera. ¿Sí, Loida? Sí, si vamos al Apocalipsis, esas cartas son así a la gente. Estamos apartando de la gente que está dentro de las iglesias. Número uno, cuando Él nos manda, como Dios dice, amando de todo corazón, con toda el alma y con toda la mente. Como dijo Marx, Satanás está como león rugiente. Nosotros tenemos que estar con el lazo domando al león. Pero ¿cuál va a ser? Yo no estaría muy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Yo prefiero dejar al león tranquilo. Sí, pero yo te digo. Con la lectura de la Biblia y la oración. Sí, pero hay que dejar al enemigo tranquilo. El punto de oración, el que menos usa en la iglesia. Sí. Y el que menos va a orar, y aún Cristo, antes de ser crucificado, nos enseñó que el único medio para sustentarme, para sobrepasar cualquier prueba es orar. Yo sé, tú tienes un punto válido y lo voy a enfatizar, pero lo voy a enfatizar en el sentido verdadero que uno debe de tomarlo. Una cosa es estar consciente de que tenemos un león rugiente buscando a quien devorar y de no darle lugar al que entra en batalla directa con el diablo y lo provoca. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. La manera de vencer al diablo, la única manera de vencer al diablo es estar cerca de Dios, no hay otra. No hay otra manera, eso no es mi fuerza, eso no es mi capacidad ni mis años de cristianismo. Yo estoy cerca de Dios, yo voy a vencer al diablo. Porque el que lo va a vencer, Estamos cerca de creyente y orando, orar sin todo lo que sea, todo lo que a mí me acerque a Dios, es la manera en que yo voy a estar protegido. Pero lo que yo quiero es evitar, que también eso es otra cosa que está influenciando mucho hoy día, de como tú dices, de estar al diablo dándole látigo. No, al diablo hay que dejarlo tranquilito. ¿Eh? pero uno da a Dios para no Sí. darle lugar a que Sí. se nos hace. Bueno, pero usted quiere la fórmula de vencer al diablo cerca de Dios. Haga la voluntad de Dios, cumpla con sus mandamientos, esté a bien con Él y usted va a ver que usted es vencedor. Sí, la batalla del ángel contra Satán Es que el Señor sea quien te siga. Miguel no pudo con él. Es lo mismo, ¿verdad? Miguel no pudo. Que el Señor lo reprenda, pero nosotros no podemos poder contra Él. No. Nosotros, y eso es una de las cosas, hermano, lo que se está viviendo hoy día también en el cristianismo es, toda la predicación es dirigida nada más que centralizada en el diablo. Y es como dándole auge y exaltando su poder y sus artimañas. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, al Espíritu Santo, dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo tengo un dilema ante todo. Ajá. Alguien a mí se me enfrenta en algo, yo le digo, que Dios te perdone. Así. Sí, bueno, es interesante entonces las cosas que hemos aprendido del versículo 16 de Apocalipsis. Así que nos vamos a poner en pie y nos preparamos para el culto de adoración. Padre, gracias por este tiempo de poder estar aquí en tu casa, congregados cerca de ti, que es donde debemos de estar y lo que nos va a dar paz, victoria y fortaleza en la vida. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en el libro de Apocalipsis y todo lo que predice, porque es una palabra que tú mismo enviaste, Jesús. Tú la enviaste a nosotros, las iglesias, para poder estar preparados. Y al estar preparados, Señor, no perecer, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. También tú te presentas como
La raíz y el linaje de David quiere decir eres rey soberano. Siempre lo has sido y esperamos tu reino. Y te presentas como la estrella resplandeciente de la mañana, que dándonos esa promesa de que tú haces todas las cosas nuevas, no solo en nuestras vidas, el día en que nos convertimos a ti, pero esa paz que sentimos cada vez que pecamos y confesamos nuestros pecados y sentimos como esa frescura de un nuevo comienzo en nuestra relación y caminar contigo. También tú tienes, Señor, preparado para hacer todas las cosas nuevas, hablando del mundo. Prepáranos ahora para el culto de adoración. Te damos gracias por todo esto. En Jesús.